agradezco por su participación en el día de hoy en nuestro segundo CIPAS para la unidad número 2. En estos momentos ya he iniciado la grabación de este encuentro y como es la programación que tenemos de los CIPAS, hoy nos corresponde, siendo 15 de noviembre, 11 de la mañana, explicar el ejercicio número 2 y 3 de la guía de actividades de la unidad número 2 del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Como es costumbre, tengo entonces la presentación preparada para ustedes, donde vamos a hacer especial énfasis en estos dos ejercicios, mirando ejemplos donde utilizamos las mismas fórmulas, la misma casi que metodología, nos varía lógicamente el resultado de acuerdo a los números específicos que utilicemos en cada una de estas fórmulas, sin embargo el procedimiento es el mismo. Adicional, también el día de hoy, como lo mencioné en la web conferencias que di el pasado sábado, para los que estuvieron presentes, vamos a hacer énfasis en la parte del GeoGebra. Es decir, para estos ejercicios número 2 y 3, aparte de mostrarles ejemplos e indicarles con más detalle cómo se deben resolver estos dos ejercicios, vamos a ir directamente, yo les comparto mi pantalla y vamos directamente al software, al GeoGebra, y les indico cómo ingresar los datos y de esta forma tener la gráfica o los datos que corresponden a la demostración y ustedes cómo deben hacer entonces finalmente el procedimiento, la captura de pantalla e incluirlo en el informe final cuando sea la fecha indicada y ustedes tengan todo ya solucionado. Entonces, de esta forma voy a empezar a compartir mi pantalla y aquí tengo entonces la presentación diseñada para el día de hoy. Entonces, CIPAS número 2, de la tarea número 2, unidad 2, que corresponde al tema de conceptos básicos de trigonometría. Me perdonan aquí la fecha. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ejercicio número 2, que es la representación de funciones trigonométricas básicas. Y el ejercicio número 3, solución de triángulos rectángulos, utilizando lo que es el teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. Aquí, antes de empezar entonces con estos dos ejercicios, yo el día de ayer ya publiqué en cada uno de los foros la grabación de la webconferencia del sábado. De verdad que es muy importante que ustedes la tengan presente y más para los que no pudieron asistir, ya que en 2 horas de clase que tuvimos hicimos un recorrido por los 5 ejercicios. Es decir, expliqué con ejemplos puntuales y con la guía de actividades a la mano cómo resolver los 5 ejercicios que de forma individual ustedes deben entregar. Entonces, aquí en estos IPAs hacemos lo mismo, solamente que lo hacemos en 3 horas, dividido en 3 sesiones cada uno de 1 hora, pero no está por demás que haga uso de este recurso de la grabación por si lo llega a necesitar. Entonces, aquí básicamente recordarles cuál es el foro de esta unidad, que es el que encuentran en el entorno de aprendizaje, es el foro que se llama Unidad 2, Tarea 2, Trigonometría. Se los recuerdo, aun cuando yo sé que ustedes ya manejan perfectamente el campus y que ya tienen mucha más experiencia en lo que es todo este entorno de la plataforma de la UNAD, pero les hago la recordación es para que, aun cuando ya sean mucho más expertos, más experiencia para trabajar con el campus, no se les olvide que en la medida de lo posible vayan colgando en el foro sus avances. Cuelguen en el foro el mensaje indicando qué número del 1 al 5 usted va a trabajar. Y finalmente, permita que en este caso yo como su tutora pueda tener
una vista previa, cuando digo previa es antes de que usted haga la entrega, de lo que está realizando y con ello yo pueda hacer una revisión y si es necesario, sugerirle que haga algún cambio y con esta forma garantizar que usted cuando haga la entrega del producto final, pues este sea lo más acercado a las indicaciones y, ¿por qué no?, pues a la nota máxima de esta actividad. Entonces, el ejercicio número 2 tiene como nombre representación de funciones trigonométricas básicas. Básicamente, de lo que necesito que nos llevemos hasta ahora en la memoria, digámoslo así, de lo que son las funciones trigonométricas, es que vamos a trabajar con tres, con el seno, el coseno y la tangente. Aún cuando todavía no hemos hablado en detalle qué es el seno, el coseno y la tangente, por favor, estas tres palabras, seno, coseno y cotangente, relaciónelas con funciones trigonométricas. Es decir, cada una de estas tres, que es en la que nosotros vamos a hacer especial énfasis en esta actividad, ¿son qué? Son funciones trigonométricas. Ya ahora entramos en detalle qué es una función trigonométrica, por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Porque hasta ahora, si decimos que el seno, el coseno y la tangente son funciones trigonométricas, claramente debe haber una diferencia entre estas tres para que estén precisamente en funciones separadas, aunque estén involucradas en el mismo tema general de que son funciones trigonométricas, desde que llevan cada una un nombre diferente, es porque hay un factor diferenciador. Eso por un lado en lo que son estas tres funciones trigonométricas. Segundo concepto que necesitamos para este ejercicio número 2 es lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo sencillo tiene sus tres lados, como todo triángulo, y de los tres ángulos que tiene un triángulo, en este caso vamos a especificar triángulo rectángulo, uno de esos tres ángulos es de 90 grados. Es decir, forma un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces, un triángulo rectángulo es un polígono de tres lados con un ángulo recto de 90. Los otros dos ángulos pueden tener magnitudes diferentes, inferior cada uno a 90 grados. Cada uno de estos dos ángulos que estoy señalando aquí va a tener una magnitud por debajo de los 90 grados. E incluyendo que entonces el tercer y último ángulo o el primero, según la numeración que estemos tratando, uno de estos sea el ángulo recto, el de 90 grados. Ahora, el triángulo rectángulo tiene dos lados a los cuales yo les denomino cateto. Cada uno de estos dos lados que estoy señalando se llama cateto. Y este lado, que es el más largo, se le llama hipotenusa. Triángulo, rectángulo. Lado más largo, hipotenusa, y los otros dos lados se denominan catetos. Contiene un ángulo recto de 90 grados. Y por último, en lo que respecta al triángulo rectángulo y relacionarlo con el teorema de Pitágoras. Y es que el teorema de Pitágoras es esta fórmula que estoy señalando en este momento, que se lee de la siguiente forma. Cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado
es igual a hipotenusa al cuadrado. Esta AB minúscula es esta que estoy señalando aquí en el triángulo rectángulo y que está acompañado por la palabra cateto cada una. Y esta C minúscula es esta que está aquí acompañando a la palabra hipotenusa. Entonces, esta fórmula de sumar los dos catetos al cuadrado, igualándolo a la hipotenusa al cuadrado, es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. A su vez, en esta parte de la suma de los catetos, no importa el orden. Usted puede sumar primero el cateto B al cuadrado más el cateto A al cuadrado. No importa. Simplemente aquí ponemos A más B, pues por el sentido lógico que tenemos de vocabulario, que primero está la letra A y después le siguen las letras B, ¿no? Y ahora entonces vamos a dar un breve recorrido por estas tres funciones trigonométricas que mencionábamos al inicio. Y lo volvemos a mencionar porque ahora las hemos representado en un triángulo rectángulo. Mire que esta imagen que estoy señalando aquí también es un triángulo rectángulo. Incluye su ángulo recto de 90 grados, lo que ya hace característico del triángulo rectángulo. Pero, ¿qué diferencia tiene este triángulo rectángulo que señalo a este que estaba señalando hace un momento? Y es que estos dos lados, denominados catetos, ya tienen otra palabra que la acompaña. Esto, aquí ya tenemos cateto opuesto y aquí cateto adyacente. Y en el teorema de Pitágoras solo hacíamos referencia a la palabra cateto. Pues ya cuando yo hago la relación del triángulo rectángulo con funciones trigonométricas, como son el seno, el coseno, la tangente, entonces ya los catetos son opuesto o adyacente. Y la hipotenusa sigue estando como lo estuvo en el triángulo rectángulo y lo vimos en el teorema de Pitágoras, y es que corresponde al lado más largo del triángulo rectángulo. Lo que sería ahora es, ¿qué significa esto de cateto adyacente o cateto opuesto? Seguido de cómo lo identifico en la posición del triángulo rectángulo. Y ocurre lo siguiente. En el triángulo rectángulo, decíamos ahora, aparte de tener nuestro ángulo recto de 90 grados, tengo otros dos ángulos. Y en el ejercicio que yo esté realizando, siempre y cuando yo tenga un ángulo de referencia, es decir, un ángulo al cual yo me esté indicando, al cual yo le esté teniendo específica atención, en el que yo me ubique en el triángulo rectángulo, en este caso me estoy ubicando, me estoy haciendo énfasis en este ángulo que estoy señalando, al que le he denominado esta letra, que es la letra alfa, pero le pude haber puesto la Z, la M, la P, lo que sea. Quiere decir que este que estoy señalando aquí es el ángulo en el cual entonces yo voy a mirar hacia todos los otros lados del triángulo rectángulo. Entonces, como es claro que este lado siempre se denominará y será la hipotenusa por ser el lado más largo, este ángulo que se forma entre tocando la hipotenusa con este cateto de aquí, se le denomina cateto adyacente porque el ángulo que se forma aquí está adyacente, está más cerca a este cateto, a este lado.
Entonces, por eso le denomino cateto adyacente, porque este ángulo está adyacente, está justo unido, cercano a este lado. Pero ya este ángulo, respecto a este lado del triángulo rectángulo, respecto a este cateto, no tiene una directa conexión, por lo que se le denomina cateto o lado opuesto, porque el ángulo que está aquí no vincula directamente a este lado, no está vinculado directamente a este lado. Ustedes me dirán, y si yo me fijara entonces en el ángulo de acá, ¿qué pasaría con estos dos catetos? Cambiarían entonces totalmente. Al yo fijarme en este ángulo de acá, este ángulo estaría directamente ligado con este cateto, por lo tanto sería el cateto adyacente, y este lado de acá, este cateto, es el que estaría más alejado u opuesto. Es decir, que todo depende respecto a qué, al ángulo de referencia, al ángulo al cual yo me esté fijando. Aquí no es la memoria, aquí no siempre el de la derecha va a ser opuesto, o el de la izquierda va a ser adyacente, o el de arriba va a ser opuesto y el de abajo va a ser adyacente. No, la memoria aquí falla, porque aquí lo que importa en un triángulo rectángulo para lo que se refiere a las funciones trigonométricas es el ángulo de referencia. Para el teorema de Pitágoras no tenemos problema. Tenemos la hipotenusa y los dos catetos. Y entre los dos catetos no tenemos esta diferencia entre adyacente y opuesto. Pero para las funciones trigonométricas sí. De nuevo, bien sea el cateto opuesto o el cateto adyacente, va en función del ángulo de referencia. Y ahora sí, entonces tenemos las tres funciones trigonométricas, cada una expresada. Por ende, podemos notar las diferencias entre cada una de las tres. Entonces tenemos la función trigonométrica seno. Y mire que esta dice seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Este alfa es ángulo, ¿no? Este ángulo alfa que está aquí. Entonces mire que siempre hacen referencia al seno del ángulo de referencia, al coseno del ángulo de referencia y a la tangente del ángulo de referencia. En este caso, el ángulo de referencia yo le di el nombre de alfa. Entonces, seno de alfa es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y tangente de alfa es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Basta entonces con tener estas tres fórmulas que son simples. Si tengo los respectivos datos, pues hacer los cálculos y hallar la variable que sea pues la incógnita y los otros datos los tenga. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí en el ejercicio número 2. Es decir, es lo que vamos a aplicar con el ejercicio que está propuesto en la guía de actividades. Esta parte que ustedes ven acá es la captura fiel de la guía de actividades para el ejercicio número 2. Tiene como título representación de funciones trigonométricas básicas y dice, la profundidad del agua a la entrada de un puerto pequeño es Y. Cuando el tiempo X, esta profundidad se modela mediante la función. Es decir, le da esta fórmula. Esta es la que usted encuentra en la guía. Y esta fórmula tiene tres numerales, 1, 2 y 3. Numerales que usted a la fecha sabe que debe sustituir por el número que usted haya escogido y publicado en el foro entre las opciones que hay del número 1 al número 5.
De esta forma, entonces usted, al hacer la respectiva sustitución, es decir, quitar aquí este numeral y poner el número 1, por ejemplo, y uno aquí y uno acá, si es que usted escogió el número 1, pues esto ya le cambia, ¿no? O sea, es decir, esto ya está en una función, tiene un aspecto diferente en el mismo sentido de que ya los numerales han desaparecido. Cuando usted haya hecho entonces esa sustitución, ahora procede a responder estas tres preguntas. Y la primera dice así: si la amplitud corresponde a la diferencia es una resta, a la diferencia entre las profundidades cuando las mareas son altas y bajas, ¿cuál es el valor de dicha diferencia? En otras palabras, nos están diciendo que con base a esta fórmula determinemos la amplitud. Entonces, yo he colocado aquí en esta misma diapositiva esta fórmula a la que le he colocado como nombre forma general, porque resulta que esto que estoy señalando, esta fórmula, es la forma general de esta. ¿Qué quiere decir una forma general? Que no tiene números específicos, que como pudo haber sido 1, puede haber sido 10, que como pudo haber sido un número entero, puede ser un número decimal, pero que corresponde a la misma forma. Y mira que no estamos equivocados. Y es igual a un número multiplicando la función coseno. Aquí dice lo mismo. Esto es un número multiplicando ¿a quién? Al coseno. Entre paréntesis, a un número multiplicando por x. Esto es un número fraccionario multiplicando x. Más otro número que como es este número fraccionario, cierro paréntesis, más otro número, más aquí otro número. Entonces, esta es una forma general y este es el caso ya específico de cada uno de ustedes según la sustitución del 1 al 5. Eso por un lado. Sin embargo, hasta aquí no hemos dado respuesta a ninguna de las tres preguntas, pero con esta forma general, yo aquí le estoy indicando que el número que está multiplicando al coseno, que en la forma general corresponde a la letra A, pero que sabemos que no es una letra, es un número, como lo dije ahorita, entero, decimal, fraccionario, lo que sea, pero es un número, corresponde a la amplitud. Ese número corresponde a la amplitud. Entonces lo mencionaba yo también en la clase de SAO. Entonces, quiere decir que si yo soy el estudiante número, por ejemplo, 20, y aquí debo quitar este numeral y poner el número 20, ese 20 está multiplicando ¿a quién? Al coseno. Por lo tanto, ese 20 corresponde ¿a qué? A la amplitud. Y no he hecho ningún cálculo. Lo que hice fue mirar esta forma general, sustituir aquí los numerales por el número que yo escogí, ubicar cuál es el número que corresponde a la amplitud, que es el número que multiplica la función coseno, y dar respuesta. Ahora, vamos a pasar a esta información de la letra B en la forma general. La letra B, que en otras palabras es el número entero fraccionario que está multiplicando a la X, corresponde al periodo que no se simboliza con la letra P, como pues, normalmente creeríamos, sino con la T. Pero, ¿de qué forma? De que el periodo que está expresado, lo representamos con la letra T, es igual a 2pi dividido V, que es esta B de acá, que es el número que multiplica la X. Es decir, que esta fórmula, si yo otra vez, por ejemplo, soy la estudiante número 20, entonces el periodo es igual a 2pi dividido 20. Y lo que me dé esta multiplicación dividido este número 20, pues es igual al periodo, que es la pregunta número 2 del ejercicio. Pero para el caso de cualquiera de los 5 estudiantes de un grupo, en este
que es su ejercicio original con el que ustedes están trabajando, el número que acompaña o que multiplica la X es este número fraccionario. Es decir, 1/8 o 2/8 o 3/8, 4/8 o 5/8, según la elección que usted haya hecho. Quiere decir entonces que ese número fraccionario es el que usted lo va a colocar aquí en el denominador de esta fórmula para el periodo y va a ser el respectivo cálculo. Y lo que le dé será igual al periodo. Entonces, aquí tengo el primer paso. El primer paso fue haber quitado los 3 símbolos de numerales que tenía y haberlo sustituido por el número que a mí me tocó. Entonces, aquí le cambio el ejemplo. Yo soy la estudiante número 7, ya no soy la 20, soy la 7. Entonces puse 7 aquí y 7 acá. ¿Y que cuál es la amplitud? Se lo mostré ahorita, que el número que esté multiplicando a la función coseno, esa es la amplitud. Entonces, la amplitud, si yo soy la estudiante número 7 y puse aquí el número 7, es la amplitud. Ya ahora se lo voy a demostrar todo, como lo dice aquí en la parte C, con el GeoGebra. Por ahora, vamos en la A y la B. Entonces, hice la A. Ahora la B. Si el periodo es igual a 2pi dividido B, y B es el número que está multiplicando la X, y yo soy la estudiante número 7, por lo tanto el número que multiplica la X es 7/8, entonces mi procedimiento será, periodo es igual a 2pi dividido 7/8. Y lo que me dé esta división, en mi caso 7,18, eso es el periodo. Entonces, en la pregunta A y B, yo ya di matemáticamente, es decir, por medio de un número, cuál es el valor de la amplitud, que para mi caso es 7, y cuál es el valor del periodo, que para mi caso es 7,18. Ahora entonces, pasamos al GeoGebra, que es la tercera parte, y es la forma como yo demuestro que mis dos cálculos anteriores, es decir, que la respuesta que usted ha dado en la pregunta A y B es lo correcto. El gráfico que le da GeoGebra tiene 7 como amplitud, en mi caso, y tiene 7,18 como periodo, en mi caso. Ahora, entonces, como yo estoy compartiendo mi pantalla, denme un segundo, yo desactivar los micrófonos. Entonces, aquí. Este es el ambiente del GeoGebra clásico. Automáticamente ustedes lo abren, ¿cierto? Esto es lo que ustedes encuentran. Perfecto. Entonces, la idea es que yo introduzca aquí donde está el cursor titilando los datos de mi ejercicio y podamos corroborar que efectivamente en mi caso la amplitud es 7 y el periodo es 7,18. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Copiar los datos, voy a abrirlo nuevamente, de la fórmula en el GeoGebra, no es más. Entonces, me paro aquí, activo aquí el teclado y la escribo. Y es igual a 7 multiplicando coseno. El coseno lo escribo, C-O-S. Entonces me sale esta pestaña. Señalo el que dice coseno de X. ¿Vale? Entonces me abre este paréntesis y escribo lo que tengo en el paréntesis, que es 7 dividido 8 por X, ¿cierto? Entonces
por X más, voy a mirarlo acá porque se me olvidó, 3pi medios. Entonces aquí me paro, estaba en el X, más 3pi dividido 2 medios, no más en el paréntesis, por fuera, más 7. Voy a ocultar aquí el teclado. Y me apareció la imagen. Miren que no hice nada raro o diferente con el GeoGebra, más que introducirle los mismos datos con los que yo trabajé en mi ejercicio. Recuerden que estos números, los 7 específicamente, son de lo que yo inventé para esta clase, que era la estudiante número 7. Allá cada uno, cuando esté haciendo el ejercicio, hará la respectiva sustitución por las 5 opciones que hay del número 1 al número 5. Entonces, en la amplitud, que es la primera pregunta que me hacía el ejercicio, es mirar, voy a acercarlo un poquito más para que lo podamos ver mejor. Lo organizo bien. Perfecto. Es con respecto al origen, 0, la amplitud es de 14, ¿verdad? Dice aquí, es lo que se abre. Pero recordarán ustedes que el ejercicio decía que la amplitud es la diferencia respecto a la marea alta con la baja, ¿verdad? Entonces, aquí es alto, la marea alta, aquí es la marea baja, vuelve y sube, vuelve y baja, vuelve y sube, vuelve y baja, y este comportamiento es constante, ¿no? Siempre sube hasta este punto 14, baja al origen, vuelve y sube, baja al origen, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es que esto, la amplitud es 7? Porque si yo trazara una línea entre lo que es la parte alta y la parte baja, la mitad de esto, como lo decía Nelson, la diferencia es ¿qué valor? 7, o sea, la mitad de 0 a 14 es 7. 2, 4, 6 y aquí más o menos tendría el 7. Y mire que justo voy a hacer algo aquí como si yo insertara una recta. Si yo pusiera aquí la puse en 6,18. Vamos a tratar de ponerlo más exacto. A ver qué me dé en el 7. A ver, yo miro. Pero aquí me dio el 6,91. Estoy un poco más cerca, pero bueno. Vamos a borrar este punto para que no me afecte la gráfica. Pero entonces, si yo de aquí a aquí hay 8, o sea que en la mitad está el 7, justo en esta mitad, que es esta que estoy, aquí donde tengo casi que el dedito exacto, es la mitad de la onda. Es decir, esta parte yo la cortara y la pegara aquí en sentido contrario, sería esta misma de bajada. Es como cortar la onda a la mitad y van a ver que lo mismo que tengo de amplitud hacia arriba, que son 7 unidades, son la misma que tengo de la amplitud hacia abajo, 7 unidades. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver y corroborar cuando estén haciendo su ejercicio con el número que a usted le tocó. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo verificamos el tema del periodo? Es decir, que para mi caso recordarán 7,18. El periodo es medir, bien sea 2 puntos altos
o dos puntos bajos. O sea, de este punto a este otro punto, porque es igual digámoslo así, en la altura, ¿cierto? Es como equivalente este con este, o este con este, o este con este, como lo es este con este, o este con este, y así sucesivamente. Y esa distancia, por ejemplo, de aquí a aquí, es en mi caso 7,18. Aquí dice 2, es decir, que aquí que es la altura máxima es un poco menos de 2, ¿verdad? Un 1,8, 0,9, ¿verdad? Y este otro punto, aquí estamos en 8, aquí más o menos en la mitad, casi que en el 9, ¿verdad? Estamos aquí. Entonces, 9, que es aquí, menos este punto que elegimos ahora como 1,8, me da 7,18, que es lo que a mí me dio en el ejercicio. Ya ustedes le van haciendo zoom a esto, porque para esto está la herramienta, y van verificando lo que estamos haciendo, pero básicamente es hacer, voy a hacer que cada uno, entonces voy a lograr que cada uno de ustedes pues se tome a la tarea de medir estos puntos y ver que efectivamente es, o ahorita este con este, por ejemplo, un punto bajo, vamos a mirar punto bajo. Aquí es 6, quiere decir que la mitad es 5, ¿cierto? O sea, por aquí, pero esto está un poquito más corrido, este casi que ya aquí es, digámoslo así, si aquí es 5, entonces aquí tengo casi un 4, un 5, y pico, ¿verdad? Porque aquí tengo ya el 6. Y aquí es 12, la mitad aquí es 13, es decir, que aquí tengo un 12, y pico, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, si yo restara el 12, mire que si yo lo acerco, él me da el número exacto, o sea, para que ustedes me digan, pero es que yo debo inventar, no, es que le dé zoom y él ya le marca el número exacto. Sí, mire que aquí casi que le está diciendo, y si casi que usted lo acercara más, él le va diciendo exactamente cuál es el valor de aquí, para que usted exactamente vea 12,57, lo aleja, se lo reste ¿con quién? Con otro punto equivalente bajo, digamos este. Entonces usted le da 12,57, que es lo que nos dio, aquí con el 5,4 o 38, 5,385, y así vaya haciendo el ejercicio y le debe coincidir. Que si le varía por allá en un número lejano del decimal, no es problema, pero al menos la magnitud primera, el primer número, claro que le debe coincidir. Aquí yo igualmente en la presentación, que la hice aquí, le dejaba aquí indicado que esta medición de aquí a aquí o esta de aquí a acá, puntos superiores o puntos inferiores, debe ser igual a este 7,18, que fue lo que a mí me dio. Entonces, ese es el ejercicio que ustedes van a hacer. Paso para que me alcance. Ejercicio número 3, solución de triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras. Vimos ahorita la primera diapositiva con la que empezamos, teorema de Pitágoras. Entonces resulta que me dicen el siguiente enunciado. Camila necesita bajar de su closet una cobija para tender su cama. Para alcanzarla, utiliza una escalera. Si sabe que la altura a la que se encuentra la cobija es de 2, numeral metros y que la distancia entre el closet y la base de la escalera es de 1,0 numeral metros, entonces allá. Primero la longitud de la escalera, es lo que dice en la letra A. Entonces, ¿qué yo hice aquí en esta diapositiva? Primero, colocarle un triángulo rectángulo. Entonces, su ángulo de 90 grados, sus dos lados denominados catetos y el lado más largo, hipotenusa.
Y después colocarle el mismo triángulo rectángulo sumando la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Y aquí, ¿qué hice? Hacer el dibujo, más o menos, de lo que es la cobija, la pared, el closet y Camila que necesita alcanzar la cobija para tender su cama. Entonces, aquí dice que la altura a la que se encuentra la cobija es 2, numeral metros. En mi caso, voy a decir que yo soy la estudiante 8, entonces mi altura es de 2,8 metros. Entonces, la cobija está a 2,8 metros. Y que la distancia que hay entre el closet, pues entiéndase que aquí está el closet porque es donde está guardada la cobija, y la base de la escalera es de 1,08 sí, metros, porque yo dije que era la estudiante número 8. Entonces, lo que me dicen, hallar la longitud mínima que debe tener la escalera. Entonces, yo pongo aquí una escalera por la que Camila va a subir para alcanzar la cobija, pero claro, esta escalera tiene que cumplir una longitud mínima para que ella pueda alcanzar. Entonces, si la altura en la que está en la cobija es de 2,8 metros, ¿qué es lo más pequeño, digámoslo así, que debes tener la escalera para que le permita a Camila subir por ella? Entonces, hago uso de la fórmula del teorema de Pitágoras. Y como yo ya sé qué son los catetos y cuál es la hipotenusa, entonces yo digo, pues resulta que esto aquí me está formando un triángulo rectángulo. Este aquí claramente es el ángulo recto, estos dos son los dos otros ángulos, y esto donde va aquí la escalera, pues hace la función o el papel de la hipotenusa. Entonces, voy a hallar que la longitud que debe tener la escalera, que en este caso es la parte de la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué digo? Hipotenusa al cuadrado es a un cateto, escogí primero el 1,08, pero usted pudo haber escogido primero el 2,8, eso no importa, al cuadrado más 2,8 al cuadrado. Los puse al cuadrado, ese es el valor que me dieron, me dio 9 metros al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado es igual a 9 metros cuadrados, pero yo necesito eliminar los cuadrados sacando raíz a ambos lados, y cuando saco raíz de ambos lados me dice que la hipotenusa es igual a 3 metros. Es decir, que la escalera mínimo debe tener 3 metros de longitud para que Camila lo pueda utilizar para bajar la cobija. Y tiene toda la lógica, porque si la cobija está a 2,8 metros, pues la escalera no pudiera ser menor. Eso por un lado. Y la B me dice, el ángulo en el cual Camila inclina la escalera con respecto a la horizontal, es decir, con respecto al piso, cobija. Claro, porque esta escalera, aparte de tener una longitud mínima para que ella la pueda utilizar y bajar la cobija, pues debe tener una inclinación, es decir, se debe apoyar con la pared, se debe apoyar con el closet que está aquí en esta pared para que ella la pueda, primero para que se sostenga la escalera y ella la pueda usar para llegar a la cobija. Entonces me están preguntando es por el ángulo de aquí, ¿verdad? Porque aquí es donde se va a sostener en primera instancia con la horizontal, porque dicen inclinar la escalera con respecto a la horizontal, con respecto al piso. Entonces, aquí en esta pregunta B, el que a mí me hablen por este ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, con respecto al piso, le están diciendo a usted, ese es el ángulo de referencia, ese es el ángulo por el cual yo le estoy preguntando, por el cual quiero saber. Entonces, retomo cuando miramos las fórmulas de las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y con ello, entonces, le cambio el dibujo con la idea de que usted no se aprenda las cosas de memoria. ¿Y qué es que le cambio el dibujo? Es decir, ahora imagine que esta es su escalera, que esta es la pared. Aquí está la cobija, aquí está el closet, aquí está la cobija y este es el suelo. Este es el que tiene 2,8 metros de altura. Este es el que tiene 1,08 metros, según mi ejercicio. Y esta hipotenusa la acabamos de hallar, que es de 3 metros, ¿no? Entonces me están
preguntando por este ángulo, por eso le pongo aquí bien grande, ángulo de referencia. Entonces, al yo fijarme en este ángulo, yo ya puedo decir que este es el cateto adyacente, porque es el que está al lado de este cateto, de este lado, y que este entonces será el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque me estoy fijando en este ángulo. ¿Por qué me estoy fijando en este ángulo? Porque es el ángulo que me están preguntando el ejercicio. Entonces, si yo debo hallar el valor del ángulo, ¿cómo lo hago? Tengo estas tres opciones de funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y la voy a utilizar según los datos que yo tengo. Pero rápidamente, si miramos las tres, una me habla de cateto opuesto y hipotenusa. ¿Yo tengo el valor del cateto opuesto y de la hipotenusa? Sí, el cateto opuesto es 2,8 y la hipotenusa la acabo de hallar, que es 3. En el coseno, me hablan de cateto adyacente. ¿Yo lo tengo? Sí. ¿Cuántos? En mi caso, 1,08. Y la hipotenusa la acabo de hallar, que es 3. Y en la tangente, ¿qué me piden? El cateto opuesto y el cateto adyacente. Yo tengo esa información también, ¿verdad? 2,8 y 1,08. Entonces ustedes dirán, pues yo puedo utilizar cualquiera de las tres funciones para hallar el ángulo de referencia. Y con cualquiera de las tres funciones que yo utilizara, me debe dar el mismo valor del ángulo. Entonces, eso es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Yo en mi caso lo que hice fue utilizar la función trigonométrica tangente, que es como lo tengo aquí señalado en el rectángulo, y sustituí. Tangente del ángulo es igual a 2,8, que es el valor del cateto opuesto, dividido el cateto adyacente, que es 1,08, y me dio esta división 2,59, pero 2,59 que es tangente del ángulo, y yo necesito es el ángulo, ¿cierto? O sea, el valor. Entonces, aquí, ustedes en la calculadora tienen las tres funciones, tangentes, seno y coseno. Si ustedes le dan shift, primero la letra shift, y oprimen la letra tangente, le sale así, tangente a la -1. O sea, la operación inversa, digámoslo así. Y le pone aquí entre paréntesis 2,59 o hace la división, cierra paréntesis y le da el valor solo del ángulo. En este caso a mí me da que el ángulo es de 68,9 grados. Pero como todo, finalmente me piden corroborar en el GeoGebra. Entonces, vamos a mirar cómo yo dibujo este triángulo rectángulo en el GeoGebra con los datos que a cada uno de ustedes le corresponde y haya el valor de la hipotenusa y del ángulo. Ya vamos a ir al GeoGebra, pero entonces, mires en esta imagen que yo tengo aquí, que lo construí con los valores exactos de mi caso. 2,8 la altura. De aquí a aquí hay 2,8. Aquí 1,08. De aquí a aquí. O sea, el piso. Y 3 la hipotenusa. De aquí a acá. Ángulos internos. 90, que ya sabíamos que es el ángulo recto, por eso estamos hablando de un triángulo rectángulo. Y este ángulo, que es el que yo estoy interesada, que es por el que me están preguntando, me dio 68,93, es decir, el mismo que me dio aquí, ¿no? Cuando yo lo hice con el procedimiento matemático utilizando la función tangente, que si lo hubiera hecho con el coseno o el seno me va a dar lo mismo, pero es con la comprobación. Entonces, ahora vamos eh, um, al GeoGebra. Entonces, nuevamente, está en blanco y vamos a dibujar. Tutoriales en YouTube, muchachos, para que ustedes utilicen GeoGebra, hay y bastantes. Así que es cuestión de, pues, de que usted busque información, si es que se quiere volver más experto, si tiene alguna falencia. Pero van a encontrar entonces que hay diferentes formas y cada quien se casa con uno, se siente más tranquilo, con más experiencia, más seguro de X o Y forma, pero la respuesta a la que debemos llegar todos es la misma.
Aquí yo le voy a enseñar una que yo considero que es sencilla. Como vamos a dibujar un triángulo rectángulo, entonces yo presiono esta función y le doy aquí en polígono. Entonces, cuando yo le doy en polígono, me dice selecciona todos los vértices y luego el primero nuevamente. Entonces, el primero arrancó en 0. El segundo, recuerdan que era 1,08, ¿no? Entonces, como necesito llevarlo a 1,08, es menos de aquí. Entonces, voy a darle zoom de tal forma que podamos ver mejor. Discúlpenme, aquí yo borro esto. A ver. Aquí, exacto. Entonces, voy a acercarlo para equivocarme como lo menos posible. Listo. Entonces, polígono, 3 puntos, el primero 0. Recuerdan que es 1,08. Si aquí es 1, aquí va de 1,1 a 1,5, o sea que 0,8 es como aquí. Puede ser que esté un poquito más, un poquito menos. Ahí ya cada uno después lo hace con su tranquilidad. Vea, justo me dio 1,08, me apareció ahí, ¿no? Y el otro punto es a 2,8, ¿no? La altura, según el mío, mi ejercicio. Entonces, si aquí es 2 y aquí es 2,5, entonces por aquí es 2,8, ¿no? Porque aquí sería 2,6, 2,7, 2,8. ¿Cierto? Aquí. Ahí me dio 2,8. Y vuelvo y aquí lo cierro. Entonces, vea, me quedó perfecto. 2,8 altura, 1,08 aquí y vea lo que me dio aquí, que cuando yo tengo 2,8 y 1,08, ¿cuánto vale la hipotenusa? 3, o sea que ahí lo corroboré, que el dato que a mí me dio en el primer ejercicio por medio del teorema de Pitágoras hallando la hipotenusa es correcto. Entonces aquí ya corroboré la hipotenusa, 3 me dio a mí y 3 me dio acá con el GeoGebra. Ahora los ángulos. Acuérdense que aquí está como la cobija. Esta es la escalera. El ángulo que me están preguntando es este, porque este es el ángulo de 90 grados, ¿no? De todas maneras, si usted no lo sabe, va a la opción que dice, esta opción que estoy señalando aquí, le da en ángulo y le da en la parte interna, aquí donde estoy señalando, clic. Y vea, aparece ahí los valores de los tres ángulos. Este de 90 y aquí dio 68,88, ¿cierto? Que es este que está aquí. Pues si lo aproximamos es, perdón, aquí, este valor que me dio acá, ¿no? 68,9 me dio a mí cuando yo lo hice aquí en la calculadora. Y aquí en el ejercicio me dio 68,8, ¿no? Me colabora con el micrófono, por favor. Entonces, ¿sí ven? Entonces, lo corroboré, me quedó bien. Esta sería la captura de pantalla que yo voy a hacer y lo voy a colocar en el espacio de la guía de actividades como me lo piden pues este curso desde la unidad 1 que empezamos a desarrollar. Entonces, vuelvo a mi presentación ya con la imagen del GeoGebra. Efectivamente me dio los mismos datos que yo hallé en la hipotenusa, aquí con las funciones trigonométricas, el ángulo, y he terminado ejercicio número 2 y ejercicio número 3. Y asimismo, pues hemos cumplido nuestra hora explicando cada uno de estos dos ejercicios. Voy a detener en este momento la grabación. Saben que también voy a descargar la asistencia para efecto de los puntos y automáticamente descargue la asistencia y detenga la grabación. Si tienen alguna duda, la respondo. Regáleme entonces un momento, por favor, mientras hago estas dos cosas.
Perfecto. Preguntas. Ricardo, lo escucho. Profe, una pregunta, de acuerdo al video que vamos a hacer, el video para el ejercicio que escogimos de 4 minutos, lo vamos a hacer desde cero, pues explicándolo desde cero. Por ejemplo, Sí, señor. así como usted lo está haciendo desde este ejercicio que vamos a hacer y uno comienza a escribirlo y explicarlo y así. Eh, A- Exacto, Así, sí, señor. así la metodología que usted califica como válida. Exacto, sí, señor. Correcto. Listo, muchas Así es. gracias. Vale, con gusto. Si las otras personas no tienen pregunta ni nada, pueden abandonar la sesión porque igual ya descargué la asistencia para los puntos. Si hay otra pregunta, la respondo. Y si no, igual, antes de que se vayan, muchas gracias por su participación. De verdad que como siempre les digo, valoramos y personalmente valoro mucho los juiciosos, el que saquen el tiempo para estos espacios, porque sé que al ser un encuentro sincrónico en la mañana no es fácil, pero muestran el interés y las condiciones les permiten participar, lo que de verdad agradezco. Y bueno, si no es más, nos vemos la próxima semana. Yo les hago llegar la información del encuentro. Creo que nos vemos el próximo martes, si mal no estoy, explicando ejercicio número 4 y 5. ¿Vale? Que tengan feliz almuerzo y feliz resto de semana. Gracias.